Listo, entonces vamos a iniciar nuestro encuentro sincrónico. Yo les mencionaba en la agenda, pues para el encuentro, que vamos a enfocarnos como en tres puntos esenciales. Mm, Uno es verificar la actividad 2, que es la que ya ustedes empiezan a realizar. Antes de eso, pues quiero contarles que si Dios quiere, el viernes ya les tengo la nota, ya muchos la tienen. El viernes ya les tengo la nota de la actividad 1. Con eso ya tendríamos evaluado el 50% de la asignatura, equivalente al 40% en la actividad 1 y el 10% de la evaluación 1 son el 50%. Nos queda pendiente entonces el otro 50%, que es la actividad 2 del 40% y la evaluación 2 del otro 10%. Bueno, lo segundo, pues darle una mirada rápida como a lo que son las búsquedas en biblioteca. Algunos me han comentado pues que se sienten un poco perdidos con ese ingreso, entonces si el computador me lo permite, lo hacemos. Y lo tercero, vamos a trabajar un poco lo que es el pensamiento creativo para que ustedes puedan ir como con unas herramientas más afianzadas a hacer el desarrollo de la actividad 2. Bueno, entonces voy a compartirles por acá. Ay, esperen, vamos a mirar esa actividad 2. Yo les mandé por el correo, para quienes de pronto no se han dado cuenta, les envié por el correo el texto de Jensen. De todas formas, ustedes lo tienen en los recursos de apoyo. Recuerden que yo ya les había comentado desde el primer encuentro que lo iban a encontrar allí. Y allí encuentran también pues muchos de los recursos que se están mencionando en las unidades temáticas. Listo, de todas formas se los mandé por el correo, porque no, yo les contaba ahorita también en liderazgo que me preocupa pues como que yo les digo por anuncios algunas cositas o en estos encuentros y después los veo que me están preguntando lo mismo, o sea que quienes no logran asistir a estos encuentros de todas formas tampoco como que escuchan los encuentros, y eso sí es importante. Bueno, tenemos, no, esta pantalla, la nota de la actividad se divide en dos: la entrega del trabajo, que tiene un 15%, y la sustentación de la actividad como tal, que es un 25%. Todos los integrantes del equipo deben estar presentes en la sustentación. El viernes les voy a generar el foro en el que van a escoger los horarios para las sustentaciones. Se ponen de acuerdo todos los miembros del grupo y escogen el horario para la sustentación. Para aquellos compañeros que no están pues en nuestra misma franja horaria lo que vamos a hacer, la estrategia es que van a comunicarse conmigo y me van a solicitar un espacio individual. Ese sí tendrá que ser individual, para presentar la sustentación aparte del grupo, para que pues de todas formas no tengan inconvenientes allí. Muy importante, si falta un integrante en el grupo, no se hace la sustentación. Entonces, si ven que pues ninguno está exento de que de pronto le ocurra algo, si ven que algo les ocurre, avísenme con tiempo. Me mandan un correo o me llaman, y me cuentan que no van a poder estar, para que no perjudiquen al grupo de trabajo. Quien no presente la sustentación tiene cero.
y es un 0 en el 25%, estaría perdiendo esa actividad 2 que tiene ese valor del 40%. ¿Cómo va a funcionar? Entonces, como les digo, allí les voy a dejar ese foro de sustentaciones el día viernes. Ustedes entran, miran ya cuando se pusieron de acuerdo con el grupo qué horario es el que les va como a servir. Lo separan, escriben ahí un mensajito, separamos este espacio y entonces yo todos los días voy a estar ingresando al foro y voy haciendo como la actualización en el cuadro para que ustedes igual no tengan que estar mirando mensajes anteriores, o sea, si de pronto aparecen es porque los han puesto en el día, pues si por ejemplo yo ingreso en la noche y a actualizarlo, entonces verán los de ese día, pero yo les voy actualizando el cuadro igual. Si encuentran mensajes, entonces fíjense cuáles son los espacios o los horarios que están separando los compañeros para que no los repitan, sí, para no generar pues ahí como confusión. Bueno, eh, vamos a ver entonces cuáles son las características de esta actividad. Les digo que van a ingresar al libro de Jacques Boisbert, La formación del pensamiento crítico, teoría y práctica, en las páginas 46 y 47. Allá en los recursos de apoyo está la imagen de con estas estrategias del pensamiento crítico. Si de pronto alguno tiene interés en tener el libro, que siempre es larguito, entonces me escribe por el correo y yo se lo envío. Pues como saben, el material de todo el curso es extenso, entonces no les pongo así lecturas muy largas porque sé que tienen otras asignaturas y que ya de por sí el material que tenemos como principal pues es importante, ¿cierto? Pero si alguno quiere darle una mirada al libro completo, me cuenta y se lo mando. Pesa como 58 megas, creo. Bueno, entonces ustedes allí van a encontrar una lista de 35 estrategias del pensamiento crítico que están divididas en 3 criterios. El uno son las estrategias afectivas, el otro, las estrategias afectivas tienen 9 subestrategias, las estrategias cognitivas son las macrocapacidades y tienen 17 subestrategias. Las estrategias cognitivas, microhabilidades y cuentan con 9 subestrategias. ¿Qué es lo que van a hacer? De cada subestrategia, ustedes van a escoger 3 de la estrategia afectiva, 3 de la estrategia cognitiva, 3 de la estrategia cognitiva pues macrocapacidades y 3 de la estrategia cognitiva microhabilidades. O sea que van a trabajar con 9 subestrategias. No quiere decir que van a trabajar, por ejemplo, con las estrategias afectivas que tienen 9 subestrategias, con esas completas 9, no, van a escoger 3. De las cognitivas 3, de las microhabilidades 3, de macrocapacidades 3, ¿cierto? Y con ellas van a generar una tira cómica, obviamente una tira cómica tiene ilustraciones, tiene diálogos, en la que van a desarrollar una historia o una situación que puede ser ficticia o de la vida real, donde se vean implementadas esas estrategias del pensamiento crítico. Me preguntan, cómo van a implementar estas subestrategias en la tira cómica. Entonces, pues a mí se me ocurre que pueden hacerlo como de 2 formas. Hacer la tira cómica con la situación y con los diálogos y abajito colocar, porque miren que allí también les hago la recomendación que aparte de la tira cómica que debe ir como imagen en el trabajo, deben especificar cuáles fueron las 9 subestrategias con las que trabajaron y a qué grupo de estrategias pertenecen. Entonces abajito colocar, bueno, las 9 subestrategias con las que trabajamos son estas. Estas 3 pertenecen a estrategias afectivas. Estas otras 3 son de estrategias cognitivas, macrocapacidades. Estas otras 3 son de estrategias cognitivas, microhabilidades. O me parece un poco más complejo, pero igual ustedes tienen unas capacidades mucho más amplias pues que las de uno.
pueden implementarlo en la misma tira cómica, en los diálogos, como ustedes quieran, pero que efectivamente yo pueda evidenciar, listo, acá trabajaron estas 9 subestrategias. Listo, ¿tenemos alguna duda allí? Y les recomiendo un programa, pero ustedes pueden utilizar el programa que manejen, que más les guste. Profesor, una pregunta. Sí, este punto vale 2. La pregunta es, ¿ese programa es gratuito? Sí, claro, yo no les Eh, pongo nada con cobro. Y si de pronto, pues, o sea, ustedes saben que todo programa tiene como el Pro o la versión pues más tremenda y les dicen que si quieren suscribirse, no, ya es como cuestión de ustedes, pero no se los recomiendo en ningún momento. Y por eso también les digo, si de pronto encuentran que el programa ya no está gratuito, escojan otro en el que pueden hacer la tira cómica sin ningún problema. Yo no tengo inconveniente con ello. Listo, Gracias, profesora. con gusto. Bueno, van a generar el ejercicio, su propio ejercicio de creatividad. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a desarrollar un ejercicio de su propia autoría, teniendo como base la teoría general de la creatividad de Jensen, que es la que les estoy diciendo, de las páginas 6 a la 11, que es la que les estoy diciendo que les envío por el correo, y que de todas formas también encuentran allá en la página de inicio, en la carpeta de recursos de apoyo. Yo miro que me están escribiendo por acá. Sí, Elsa, muy importante, sí, es una sola tira, porque también me estaban preguntando si eran 9 tiras cómicas. No. Total, ¿te imaginas ¡Ja! eso, profesora? Sí, imagínate, O Beto. sea, no, Sería yo no. muy descarada, no. No, un poquito maliciosa, pero no descarada. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces, mm, en ese recurso, ustedes encuentran 3 técnicas para desarrollar el pensamiento creativo. Y la idea es que ustedes tomen como base una de esas técnicas mencionadas en el texto y planteen un ejercicio. Lo mínimo que debe tener ese ejercicio, pues obviamente el objetivo al hacer el ejercicio, ¿cierto? Las instrucciones completas, mencionar cuál técnicas con la que ustedes están trabajando y todo aquello pues que les parezca como importante para mencionar allí. Eh, como les digo, la premisa o el objetivo o la idea principal es que ustedes puedan realizar una excelente argumentación de este ejercicio. Bueno, ay, qué pena, se me olvidó tu nombre. ¿Cómo es que es tu nombre, gestor de alianza? Se me olvidó. Eliana. Ah, sí. Eliana, mm, es un ejercicio, pero, o sea, no es como que ustedes van a generar una teoría. Esa era otra pregunta que me hacía otra estudiante. No, no te preocupes, tranquila, Eliana. No es que ustedes van a generar otra teoría, sino que otra técnica, sino que lo que ustedes van a hacer es un ejercicio de creatividad como tal, aplicando una de esas técnicas que están allá en la teoría general de la creatividad. Listo. Profe, buenas noches. Qué Hola. pena, a mí no me queda claro ese punto. Es como desarrollar por ejemplo, un Ejercicio. juego donde Sí, se lleve a eso, cabo. Ok, eso. Sí, gracias. es correcto, sí. Exactamente. Es como generar un juego o una actividad o em, o una ronda, pues lo que ustedes consideren que con lo que pueden hacer un ejercicio de creatividad. Listo. Bueno, y lo tercero, es la implementación de ese ejercicio como tal. Entonces ustedes van a aplicarlo. Otra pregunta que me hacían es, ¿todos los miembros del equipo tienen que aplicar
el juego o el ejercicio. Ustedes pueden hacerlo como quieran. O todos lo hacen y cada uno toma pues como la evidencia fotográfica o el videíto y alguien lo edita y generan pues un solo producto. No me envíen 5 productos. O ustedes dicen, bueno, fulanito vive, por ejemplo, con 5 personas, entonces, ¿qué tal si lo implementas vos y lo grabás y luego pues hacemos como la puesta en común, nos contás cuáles fueron como las experiencias, los hallazgos con ese ejercicio que observaste en las personas cuando lo estaban realizando, ¿cierto? Eh, Alguien está pidiendo control. Bueno, entonces es eso, es aplicar el ejercicio o el juego, por decirlo pues de alguna manera, que ustedes generaron y crearon en el punto 2. O sea, el punto 3, obviamente, el insumo que toma es el 2. Listo. Y ustedes pueden hacerlo mediante un video, pueden hacer un prezi, o pueden hacer también, no sé, un collage con fotografías, ¿cierto? Que yo verifique que efectivamente implementaron y realizaron ese ejercicio, pero cuenten cuáles fueron como esos hallazgos y esas conclusiones que ustedes logran sacar de esa aplicación, de ese ejercicio o juego, pues como quieran llamarlo. Todas ahí. Puede ser un No, podcast profesor, también. hay que poner a darle rienda suelta a la creatividad. Exactamente. El primer trabajo fue más pensamiento Sí. crítico y ahora estamos en pensamiento creativo. Exacto, Beto, lo has dicho muy bien. El curso lo dividimos como en 2 partes. El primero, pensamiento crítico, y ahora vamos a hacer el pensamiento creativo. Alguien me iba a hablar, alguien había como abierto el micrófono. Puede Que si ser puede ser un video, un podcast o algo así, pues también puede podcast. ser eso como, Sí, sí se puede. sí, Clara. Miren que yo les estoy diciendo que la forma de presentarlo es libre. Yo no les estoy pidiendo una herramienta pues determinada. Pero si ustedes me mandan un audio, pues a mí me va a quedar como muy difícil determinar qué fue lo que ocurrió allí en la aplicación del ejercicio. Ustedes deben también como apoyarse con unas fotografías, ¿cierto? O algo que de alguna Claro. forma, exacto. Bueno, ¿qué más de dudas? Profe, qué pena, yo quisiera interrumpir un momento para aprovechar como un anuncio. Sí, claro, Lo que pasa es Alejandra. que en el primer trabajo, pues me fue muy difícil como conseguir un grupo. Yo lo estuve haciendo por los mensajes, pero pues no fue posible. No sé si alguien me quiera adoptar, alguien que no tenga grupo, porque pues este tipo de trabajos para uno solo es algo Es complicado y no muy, he sí, logrado. sí. Qué Y bueno, pena interrumpir de no, esta forma la clase, pero es la única manera que alguien me adopte. Alejandra, vea muy bien, se me había pasado por alto también cuando iniciamos como esta verificación de los puntos. Esta actividad definitivamente no es opcional que sea individual. Sí requerimos conformar los grupos de trabajo y este es el momento preciso, perfecto para terminar de conformar. Entonces, compañeros, estudiantes, ¿quién? Ay, bueno, mira, ya, Luzaida ya te recibe en su grupo, espectacular. ¿Quién más no tiene grupo de trabajo? Muchas gracias, Luzaida. Muchas gracias, Luzaida. Te voy a poner mi número por el chat. Eso. Muchas gracias, profe. A vos, Alejandro, es muy importante. Bueno, no más. Todo el mundo tiene grupo. Ninguno quiere cambiar de grupo.
Recuerden que también pueden cambiar de grupo, pero me notifican por el correo, profe, cambiamos de grupo y somos estos otros. Listo. Profe, en mi grupo somos 4 personas, por si hay algún compañero por ahí que no tiene. Ay, gracias, Natalia. Bueno, listo. Listo, entonces vamos a la segunda parte del encuentro. Lo de las bases de datos. Pero saben que voy a dejarlo más bien para el final, dado que muchos de los que están acá estuvieron en liderazgo y ya lo vimos allá en liderazgo. Entonces, más bien lo vemos al final y quienes quieran retirarse y cuando ya vayamos a iniciar eso, pues pueden hacerlo. Listo, porque es un recorrido rápido, debido a que me he dado cuenta, porque ustedes mismos me han contado, me han manifestado por el correo, que tienen como inquietudes al ingresar a las bases de datos, pues les da como algo de angustia. Pero sí quiero hacer el sondeíto en este momento. ¿Cuántos de los que están acá ya estuvieron en la charla de la base de datos que la dicta pues alguna? Bueno, Eliana, claro. Que la dicta directamente el área de inducción de la universidad. Bueno, yo veo que muchos, Dalila, Alison, no, listo, perfecto. Bueno, entonces, listo. Ahorita ya entonces les digo cuando vayamos a iniciar esa parte y pueden como retirarse. Bueno, Carolina. Luis, no tengo WhatsApp en ese número, con el correo, y también ustedes recuerden que tienen, pues que yo tengo un horario de atención telefónica que es de lunes a viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche, y allí pues yo les he dejado un número, pueden llamarme en ese horario. Listo. Ahí sí, Carolina, muy importante. Un compañero preguntaba en este punto 2, solo debemos desarrollar el ejercicio que genere creatividad, o sea, la técnica. También es necesario justificar cuál es la intención que pretendemos con la aplicación de la técnica a un grupo. Sí, eso sería el objetivo del ejercicio como tal. Entonces, es como plantear, ya, allá en los contenidos ustedes encuentran en el libro de Edwin Tarapuez, encuentran unos planteamientos de unos ejercicios, o sea, no son estos pues los que van a utilizar como para la actividad, pero sí les van a dar una información importante sobre cómo se hace ese planteamiento de un ejercicio de creatividad. Y allá pueden ustedes, por eso también quiero mostrarles cómo es ese ingreso a base de datos, porque este libro está justamente en el libro que así se llama, la base de datos, y el de Tara pues, y pueden ingresar allí, estudiarlo. Es un libro pues también muy extenso, pero ustedes van haciendo, al final creo que es un apéndice, como el apéndice HOJ. Las últimas páginas de ese libro son las que tienen los ejercicios de creatividad, entonces pueden tomarlo como modelo, por decirlo de alguna manera. Y el 3 ya, como lo dice Alison, efectivamente es la implementación de ese ejercicio. Por ejemplo, yo les adelanto, en uno de los ejercicios de ese libro es hacer un avioncito de papel. Todos, yo creo que casi todos, pues, en la escuela hicimos un avión de papel, o nos enseñaron propiamente los profesores, o los compañeros nos enseñaron, o en la casa nos enseñaron a hacer un avión de papel. Entonces, allá en ese apéndice que yo les estoy contando de Tara, pues, ustedes encuentran las instrucciones para realizar ese ejercicio. ¿Qué les dicen? Bueno, tome una hoja de papel en un espacio tal, bueno, va a decirle a los participantes que hagan un avión de papel como con la idea que tienen.
Y ustedes se van a dar cuenta también, porque eso es como para verificar paradigmas, ese ejercicio como tal, no es que les esté diciendo que en general todos los ejercicios sean para verificar paradigmas, que casi todo el mundo hace el mismo tipo de ejercicio de avión de papel. Ustedes miren cómo nos tenían también como de condicionados. Y algunos obviamente tienen más habilidades para desarrollar, para hacer pues un avión de papel, ¿cierto? Bueno, otro ejercicio, por ejemplo, allá es el de un pitillo y una papa. Entonces explican cuáles son como las instrucciones. Entonces, dele a cada participante una papa y un pitillo y indíquele que, que atraviese la papa con el pitillo. Y el pitillo pues no es un pitillo de metal, es un pitillo de esos plásticos normales que utilizábamos tanto antes de que iniciara como esa campaña de que no a los pitillos. Eh, y entonces es ver la gente que, como cuál es el objetivo de esa actividad, también cuáles son los recursos que utilizan las personas para darle solución. Es algo así, o sea, el ejercicio, ustedes en lo de Jensen pueden ver que una de las técnicas es la analogía. Entonces ustedes pueden decir, bueno, vamos a hacer un ejercicio de que implique analogías en las que vayan a trabajar analogía. Entonces, bueno, el objetivo mm, me disculpan, que las personas o los participantes realicen una analogía de tal forma, de esta otra forma, cuáles son las instrucciones. Entonces a cada participante le vamos a dar esto, le vamos a dar lo otro, estas son las instrucciones, o se les leen o se les comparten, en fin, es hacer como todo ese desarrollo de un ejercicio. Listo. Bueno, entonces vamos con la tercera parte. Bueno, no les di dos avisos importantes acá. El de la feria virtual de internacionalización, yo les dejé el anuncio, se los dejé ayer. Muy importante que ustedes hagan ese recorrido, es para hacer como intercambios con una red, con otras universidades que pertenecen a una red pues de universidades en las que estamos nosotros, y es una oportunidad grande para ustedes para que puedan de pronto cursar asignaturas en otra institución y se las valen obviamente pues acá en nuestra institución virtualmente, no tienen que ir por ejemplo a México, Argentina, allá hay universidades de muchos países. Bueno, eso por un lado, incluso les van a hacer allí una rifa, no recuerdo en este momento de cuánto es el monto, pero les hacen una rifa a quienes participen. Hay unas conferencias también en esta semana, porque aquí estamos celebrando la Semana de la Internacionalización. Aprovechen, es una oportunidad espectacular. Ya algunos de sus compañeros pues han tenido como la experiencia y ha sido bien interesante. Y para los estudiantes de psicología también les van a hacer, ese sí no se los he puesto porque apenas me llegó ahora, se los voy a poner si Dios quiere de aquí a mañana, toda la información en anuncios. Hay una inducción que se va a hacer pues así ustedes sean de primer semestre, incluso es más, ustedes son como el público objetivo, los estudiantes de primer semestre de psicología, sobre el centro de prácticas que tiene el programa para que vayan haciendo. Hola, hay un micrófono abierto. Bueno, para que vayan conociendo pues el sitio. Bueno, Carolina, esos dos anuncios pues parroquiales. Carolina nos dice, sería que por medio de ese ejercicio de creatividad se llegue a la técnica que se escogió. No, al contrario, Carolina, escogen ustedes la técnica y ustedes lo que les estaba diciendo. Entonces, la técnica que escogimos es la de analogías. Entonces, vamos a proponer un ejercicio donde se trabajen analogías. El ejercicio va a trabajar la técnica.
Listo. O, pues bueno, es una forma de verlo también. Después decir allí en tu trabajo, sí, listo, este es el ejercicio que yo planteo y porque igual al final tienen que mencionar cuál fue la técnica que escogieron y este ejercicio trabaja sobre la técnica tal. Listo. Bueno, entonces vámonos a ver, por ejemplo, un poco de lo que eh, es la creatividad. Bueno, voy a compartirles por aquí pantalla. Listo. Ya me dice pues que les está como conectando. Pero bueno, y permítanme acá. Listo. Entonces, ¿cómo es el proceso creativo? ¿Qué puede ser ese proceso creativo? ¿Cómo lo vemos? Como el desarrollo de las potencialidades del individuo a través de un ambiente adecuado y motivador. Ese ambiente debe contar con los recursos y estrategias que dinamicen ¿qué? Las aptitudes, que favorezcan la originalidad, la apreciación de lo nuevo, que favorezcan la curiosidad o la sensibilidad frente a los problemas o brindar soluciones nuevas e innovadoras a un objeto de estudio mediante una investigación que nosotros estemos realizando. Listo. Nosotros encontramos que el proceso creativo tiene unas fases que son la fase lógica, la fase intuitiva, la fase crítica y la fase de valoración. Vamos a ver un poco qué pasa en cada una de esas fases. En la fase lógica, entonces, ¿qué vamos a hacer? A formular y determinar el problema del tema de estudio. ¿Cómo? Buscamos, recopilamos, sintetizamos y analizamos los datos relativos a ese problema o a ese tema. Esta fase que va a comprender el cuestionamiento, como lo dice su nombre, o el planteamiento del problema. ¿Qué interrogantes me dan a mí ese planteamiento del problema o ese cuestionamiento? Por ejemplo, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Para qué? ¿Sí? Y obviamente una preparación, una recopilación de la información, la síntesis, el análisis, como ya ahorita lo estábamos diciendo. Tenemos también en el proceso creativo la fase intuitiva. ¿Qué pasa en esta fase? Es donde tiene lugar el proceso de elaboración del pensamiento y de las ideas a través de un medio. Entonces, en esta fase es donde nosotros conjugamos esa información que ya traíamos recopilada del problema o del tema o del problema, la inteligencia y nuestra personalidad creativa, nuestro estilo cognitivo, nuestras motivaciones, nuestras frustraciones. En esa fase intuitiva es donde se da inicio al entendimiento y a la definición de posibles soluciones al problema. Es como decir, se da un proceso de incubación o de inspiración o de descubrimiento de las ideas. No vamos a decir que este proceso se da de forma lineal, sino que puede ser divergente. ¿Por qué? Porque va a pasar por repeticiones, por momentos de iluminación, por cuestionamientos, por dudas, y obviamente esta fase intuitiva va a depender de la profundidad y de qué tan amplio sea el tema que yo esté tratando. ¿Listo?
Entramos a la fase crítica. Entonces, esta fase crítica es el proceso de comprobación. Allí vamos a verificar y vamos a validar las ideas. Esta fase crítica es donde nosotros vamos a hacer la verificación si nuestra idea realmente sí es como novedosa, o es útil, o es valiosa. Listo. Y tenemos la fase de valoración. ¿Qué pasa? Es el proceso de aceptación del producto creativo ya terminado dentro del contexto en el que nosotros lo estamos trabajando. Por ejemplo, si es un contexto educativo, si es un contexto social, si es un contexto productivo, si es un contexto político. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros qué vemos? De todas formas, el proceso creativo depende, a partir de todas estas fases, nosotros vemos que depende de muchos factores. Depende del conocimiento de métodos y técnicas, depende de la forma de pensar, de la forma de actuar, depende del nivel de motivación de cada uno. Y de todas formas, nosotros encontramos que en todo momento tenemos que hacer una recombinación de todos los elementos existentes para generar nuevas relaciones, romper paradigmas, para abrirnos a nuevas ideas. Hay muchos procedimientos por los que nosotros podemos solucionar problemas, pero finalmente cada persona es la que va a escoger o a generar o a adaptar un método o procedimiento que le va a resultar más cómodo para obtener respuestas y soluciones a los casos que a diario pues nosotros nos vemos expuestos, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Vamos a ver unos métodos. No vamos a decir que hay unos métodos buenos, unos métodos malos, unos métodos más efectivos, unos métodos menos efectivos, no. Son propuestas y que de todas formas nosotros vamos a adaptarlas a las condiciones en las que vamos a trabajar, ¿cierto? Porque todas las situaciones en las que se nos requiere ser creativos no son las mismas, ¿sí? Bueno, vamos entonces a ver cuáles son las etapas de un proceso creativo. Tenemos la exploración, la sobreexploración, el bloqueo, la incubación, la iluminación. ¿Qué pasa? Todas ellas tienen unas características esenciales. Por ejemplo, en la exploración, ya lo veíamos, es la etapa en la que se define el problema. En la sobreexploración se comienzan a buscar nuevas formas de abordar ese problema. En el bloqueo, pues ya se llega a un punto de saturación debido precisamente a la exploración que se hizo del problema. En la incubación se delega ese problema al inconsciente y va empezando como a verse la luz, que es el último paso que encontramos allí, ¿cierto? Cuando ya vamos viendo como la solución del problema. Bueno, vamos a ver entonces lo que les estaba mencionando, las principales metodologías. Estos pues son un listado, algunos más conocidos, otros menos conocidos. Lo que les decía va a depender también de los gustos, la forma en la que se aplique o no. Muchos de estos están en el sitio de Neuronilla, que también aparecen allí en los contenidos y pueden ir y hacer como una exploración. Entonces tenemos, por ejemplo, la técnica cinética. A ver, ¿en qué consiste esa técnica cinética? Esa técnica cinética es una técnica grupal. Fue desarrollada por allá en los 60 por dos señores, George Prince y William Gordon. ¿En qué consiste?
en promover como la libre asociación de ideas irracionales, llegando al subconsciente a través de analogías. Entonces, ¿cómo se hace? Un moderador inicia exponiendo solo un aspecto general del problema que se pretende resolver. Por ejemplo, pueden decir, ¿qué procedimientos existen para colgar un objeto? Entonces no se dice ni cuál es el objeto, ni cuál es el problema. Pero el grupo va haciendo analogías y allí se va aclarando como cuál es ese problema, ese propósito. ¿A dónde se espera llegar? A eliminar o disminuir la autocensura. Ustedes saben que cuando estamos en grupo a veces nos da como temor expresar opiniones precisamente por eso, esperando que no nos censuren los otros compañeros. Entonces van surgiendo un montón de ideas y cuando ya el moderador del ejercicio ve que se va llegando como al objetivo de la actividad y se van acercando, entonces ya dicen, bueno, el problema que estábamos tratando de darle solución es colgar, por ejemplo, un nuevo tipo de andamio en la torre de un edificio. Listo. ¿Qué pasa allí? ¿Cuáles son como esos conceptos básicos que se tienen en esa cinética? Entonces eso se fundamenta en que la respuesta creativa aumenta cuando las personas entienden los procesos psicológicos que controlan su comportamiento. También se fundamenta en que la creatividad es el componente emocional que se toma de forma, se le da más importancia que al intelectual. Y el irracional también es más importante que el intelectual. Esos mismos comportamientos emocionales irracionales deben ser entendidos y usados como herramientas de precisión precisamente para mejorar ese trabajo creativo. Bueno, tenemos la técnica de los mapas mentales. Ustedes ya la conocen, ya han trabajado esos mapas mentales, los creó Tony Buzan. Pues, ¿qué ocurre allí? Se basan en un principio y es el pensamiento irradiante. ¿Por qué? Porque este mapa mental es una técnica gráfica que permite definitivamente llevarnos a un proceso creativo explorando el problema y generando ideas. Entonces, ¿qué se hace? Ya muchos lo conocen, se escribe en el centro una palabra y de allí los principales temas relacionados con ese problema empiezan como a irradiar de esa palabra o de esa imagen central, generalmente es más una imagen. Salen unas palabras claves y esas ramificaciones van formando como la estructura nodal o la estructura pues de red. Bueno, tenemos también el arte de preguntar. ¿Qué ocurre en ese arte de preguntar? Está muy relacionado con la lluvia de ideas. Hace parte del mismo creador. En el arte de preguntar, entonces, nosotros lo que hacemos es formular en el problema todos los enfoques que sean posibles. Y eso nos va a permitir como abrir la perspectiva que tenemos del problema. Se trabaja con una lista de preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo? ¿Con qué? ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿En qué? ¿Para cuál? ¿A quién? ¿En qué medida? ¿Cuánto? ¿A qué distancia? ¿Cuántas veces? Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar cómo aumentar la motivación de los niños hacia el aprendizaje, entonces diríamos, bueno, ¿cuándo es que los niños están más motivados a aprender? ¿Qué puede o qué es lo que aumenta la motivación de un niño para aprender más? ¿Cuánto dura la motivación de un niño hacia el aprendizaje? O sea, ¿cuánto tiempo es que realmente los vemos motivados? ¿Con quién
o con qué se les incrementa la motivación. Y bueno, son muchas preguntas que nosotros podemos hacer y esas respuestas son las que nos van a dar una visión más abierta del problema. ¿Sí? Bueno, y efectivamente podemos derivarlo también en lo que es la técnica de la lluvia de ideas. Todos hemos escuchado hablar en algún momento de la técnica de la lluvia de ideas. ¿Qué es finalmente? Es una técnica grupal. Puede hacerse pues como, pues ahora lo podemos hacer de forma virtual, obviamente, pero cuando nació en el ámbito presencial, ¿cierto? Había un coordinador que era como un coordinador que es como el que dinamiza todo el proceso, alguien encargado de apuntar todas las ideas que van resultando del proceso. Primero se hace como un calentamiento, que es decirle, por ejemplo, pues como para romper el hielo, como decirle, por ejemplo, al grupo, bueno, vamos a nombrar departamentos de Colombia, entonces todos se van como aportando y soltando, ¿cierto? Bueno, cualquier tipo de ejercicio que queramos plantear allí. Entonces ya se pasa a la segunda parte, que es como ya cuando el grupo ha entrado como en calor y ha perdido un poco el temor a expresarse, a que lo escuchen los demás, entonces ya pasa a la generación de ideas, ¿sí? Hay que establecer un tiempo de cuánto es que va a durar el ejercicio, con unas reglas básicas. Aquí no se puede censurar a nadie. Todas las ideas tienen que ser bienvenidas, ¿sí? No se puede criticar por absurda que parezca una idea. En ese tiempo tienen que decir la mayor cantidad de ideas posible. Y todos los participantes deben hacerlo de acuerdo a las ideas que se le vayan ocurriendo de inmediato, de acuerdo con ese problema planteado. ¿Sí? Esta técnica es muy interesante, porque luego cuando ya se tienen como todas las ideas, se empieza la depuración y se empieza como a llegar al objetivo, trabajando sobre esas ideas que van viendo que son como las más significativas, entonces van depurando, van mejorando y ya se van centrando más, bueno, esta idea nos ayuda a darle solución, bueno, vamos a mejorarla, a aumentarla. Listo. Bueno, tenemos también el método de relaciones forzadas. Este método nace de combinar lo conocido con lo desconocido para generar una nueva situación. De ahí pueden surgir pues ideas originales. Sirve mucho como complemento de la técnica de lluvia de ideas. Cuando de pronto uno ve que el proceso se está como estancando. Y funciona igual. Todas las ideas deben ser bienvenidas, sin críticas, el mayor número de ideas en el tiempo, de tal forma que logren hacer como conexiones entre todas las ideas y tomando nota de todas las que se generen en el proceso. Bueno, tenemos también las listas Camper. Las listas Camper trabaja con una lista de preguntas que estimula como la generación de ideas. Entonces, ¿cuáles son las preguntas con las que trabaja este método? Sustituir, combinar, adaptar, modificar para otros usos, reordenar, invertir, y consta pues como de unas etapas. Lo primero es establecer el problema,
¿cierto? Lo segundo es ese planteamiento de las preguntas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si? ¿Qué puedo cambiar si? Y si cambio tal cosa por tal otra, ¿cómo puedo combinar esta solución con esta otra? Y lo siguiente es adaptar esas preguntas, esas ideas que están surgiendo al problema como tal, modificarlo, ir reordenando y hacer una evaluación de las ideas para finalmente tener el logro del objetivo. Bueno, tenemos también la técnica del listado de atributos. Esa técnica se utiliza mucho cuando se va a hacer la generación de nuevos productos o cuando se van a mejorar servicios o productos pues que ya existen. Entonces lo primero es hacer como un listado de las características del producto o del servicio que se quiere mejorar y luego empezar a explorar nuevas formas que permitan como cambiar la función o mejorar esos atributos que ya tiene. Entonces, por ejemplo, si en una empresa quieren mejorar una batidora, lo primero que van a hacer es cuáles son esos atributos del modelo actual y luego van a analizar cada uno de esos atributos ya en un segundo momento y van a plantear cuáles son unas preguntas sobre cómo pueden mejorar aún más cada uno de esos atributos que ya tiene el producto en cuestión, ¿cierto? Entonces ya en un tercer momento lo que hacen es que seleccionan las mejores ideas y empiezan a evaluarlas. Por ejemplo, es muy común lo que ocurrió con las galletas Saltín. Algunos que sean como de mi generación recordarán que esas galletas venían en empaque metálico. Y en algún momento fue muy costoso para la compañía seguir sosteniendo, pues obviamente eso las preservaba mucho y no las dejaba, ¿cómo se dice?, poner blanditas, pues ablandar, pero pues no era sostenible para la empresa. ¿Qué hicieron? Trabajar con esta técnica de atributos. ¿Y a dónde fueron como modificando y llegando? Bueno, finalmente, ¿qué era lo que se estaba buscando? El producto como tal. De allí que cambiaran este empaque, ¿cierto? Bueno, veo que nos extendimos acá y no alcanzamos a mirar lo de biblioteca. Voy a buscar los manuales, pues, o las charlas, las grabaciones que hayan hecho de allá de biblioteca para compartírselos de todas formas por anuncios a quienes tengan pues interés como en trabajar este tema. Listo, ya que no alcanzamos pues a verlo acá o de pronto en el otro encuentro lo hacemos. Igual como veo pues acá que muchos compañeros sí accedieron a esas charlas, entonces creo que la opción más viable será compartirles esas grabaciones. Bueno, por acá que no los estaba viendo, me dicen que el proceso creativo. Mónica dice que las ha solicitado y para reforzar las dudas y no ha sido posible. No, compromiso. Yo anoto por acá
y se las estoy compartiendo. Incluso les contaba que cuando ustedes ingresan desde allá, desde el menú de la izquierda a la base de datos, en la parte inferior encuentran el acceso como tal a la biblioteca y allí pueden ver las charlas, pero yo se las voy a compartir. Alexander dice que las ha solicitado y no ha sido posible. No, voy a enviarle el correo a la bibliotecaria porque cada bloque hacen cualquier cantidad pues de charlas, además de las que a ustedes les van brindando para como parte de su proceso de inducción. Listo, entonces no hay ningún problema allí. Gustavo, de acuerdo al autor con el que uno trabaje, pues va a encontrar diferentes fases o procesos. Eso es como en la administración, pues vas a encontrarte cualquier cantidad de teorías de administración. Entonces no hay ningún problema, o sea, ninguna definitivamente riñe con la otra, porque básicamente se fundamentan como en lo mismo. No hay problema por ello. Y también pueden utilizar ese autor, sí. Bueno, Alexander me pide la de EBSCO, que estábamos comentando en el otro grupo con liderazgo, que fue la semana pasada. No, la semana pasada no, fue en septiembre. Entonces, sí, yo voy a pedir que me las compartan. Ah, Mónica tiene la de libro. Excelente. Bueno, Evelyn me pide que les comparta las diapositivas. Sí, Evelyn, yo se las puedo compartir. De todas formas, pues no tiene mucho texto porque una diapositiva no debe tener, no debe pues como fundamentarse en tanto texto. Y si les sirve pues como de apoyo, claro, con mucho gusto. Bueno, vamos entonces cerrando nuestro encuentro. Les agradezco la asistencia y ya saben pues que a trabajar bien juiciosos en esa actividad 2. Profe, de pronto antes de cerrar, no sé si mis compañeros están de acuerdo con